Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando hoy. Sean muy bienvenidas al conversatorio Cómo se gestiona la pluralidad en otros contextos, secularización, laicidad y prácticas sociales en Alemania. Para nosotras es un honor de verdad recibirles en este espacio, el primero del año además, en el que estoy segura de que se va a generar un diálogo muy fructífero y además profundamente interesante. Antes de iniciar, quisiera como siempre agradecer a todas las personas que hacen posible este conversatorio. En primer lugar, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por sus magníficas gestiones y en especial a quienes forman parte del Departamento de Eventos y de Difusión Académica. Agradezco también, por supuesto, al equipo de Intercimex que nos están ayudando a facilitar la comunicación y que hacen posible este diálogo. Agradezco también al equipo de trabajo de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez por todo su apoyo para realizar este evento, a la doctora Andrea Mesa, a quien además he de decir que aprecio profundamente por su iniciativa para organizar este conversatorio y sobre todo por su generosidad para colaborar con el equipo de la cátedra. Y quiero agradecer también, por supuesto, a nuestros invitados de hoy, la doctora Nahed Samur y el doctor Jalil Jan, perdón por mi pronunciación, por aceptar nuestra invitación para participar hoy en este evento y sobre todo por compartir sus vastos conocimientos sobre el tema que nos trae aquí el día de hoy. Entonces, para no tomarme más tiempo, voy a ceder ahora la palabra a mi colega, la doctora Andrea Mesa, quien nos platicará un poco sobre cómo surgió esta iniciativa y cuáles son los objetivos del conversatorio. Andrea, adelante, por favor. Muchas gracias. Y bueno, antes de comentar cómo surgió la iniciativa, quisiera agradecer también a la Cátedra Benito Juárez y a Mariana Molina por hacer posible este evento. También quisiera agradecer al CONACYT por otorgarme la beca postdoctoral, en el marco de la cual se han organizado ciertos eventos sobre laicidad. Quisiera agradecer a la UAM Iztapalapa por recibirme para hacer este proyecto postdoctoral que gira en torno a los temas de laicidad y diversidad religiosa en el espacio educativo en México. Y finalmente, pues un agradecimiento muy especial al profesor Carlos Garma Navarro, quien es asesor del proyecto. Y bueno, pues quisiera darles la bienvenida y pues comentarles que fue, como decía, en el marco de una estancia postdoctoral que estoy realizando, que desde el año pasado se organizaron algunos eventos, se organizó un simposio sobre laicidad en México y en Francia, en donde hubo pues distintas voces que explicaron lo que es la laicidad en ambos países y también desde distintos espacios. Es decir, hubo ponencias sobre el discurso hegemónico de la laicidad, el discurso estatal, ponencias sobre la historia de la laicidad y también sobre los espacios periféricos, ¿no? Cómo se vive la laicidad en espacios en donde el Estado está ausente o en espacios que están permeados por la discriminación y el racismo. Y esto se discutió en el marco de México y de Francia. Tuvimos ponentes de ambos países y fue muy fructífero ver no solamente los distintos espacios nacionales, sino los distintos espacios dentro de cada Estado-nación. Entonces, pues esto nos dio, en pláticas con Mariana después de estos eventos, nos dio pie a pensar en expandir este conversatorio a un país, a diversos países, pero por ejemplo a un país como Alemania, en donde pues nos preguntamos, ¿no? ¿Existe un discurso sobre la laicidad? Parecería que no, pero eso es lo que vamos a ver justamente hoy. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Cómo se discute, por ejemplo, la diversidad, la secularización? ¿Quién gestiona la diversidad? ¿Quién gestiona la secularización? ¿Cómo tienen, cómo se ven estos procesos? Y bueno, también la idea de este conversatorio es justamente ofrecer una mirada crítica
desde espacios que no están normalmente representados ni en el discurso político oficial, ni desde el Estado y tampoco desde la academia. A veces hay una visión un poco monolítica de lo que es Alemania, desde este discurso de Estado o desde el discurso hegemónico, desde el discurso de las relaciones internacionales. Y bueno, desde ahí yo creo que hay mucho material sobre la perspectiva desde este espacio de cómo se gestiona la, la diversidad o cómo es el proceso de secularización en este país. Sin embargo, para este conversatorio, y justamente por eso los ponentes invitados, van a hablar desde otros espacios, desde espacios que tienen que ver o que están confrontados con el racismo de Estado, con el racismo estructural, con el racismo cotidiano, con también el tema de la migración transnacional y de la relación que tiene Alemania con otros países también históricamente. No sin dejar de lado pues la historia colonial, que también es parte de la nación alemana, y de cómo esta historia, bueno, tiene presencia en la actualidad. Entonces, bueno, pues se trata de tejer un diálogo con espacios y experiencias que tal vez tejan sus narrativas, sus discursos con hilos muy diferentes que los que encontramos en la narrativa hegemónica, repito, de un discurso de tal vez pues de Estado o un discurso político en la actualidad. Y por eso, bueno, pues decidimos invitar a dos personas que tienen una trayectoria muy especial. Voy a presentarlos brevemente. Nuestra primera invitada es Nahed Samur. Ella es actualmente investigadora del Instituto Ley y Sociedad de la Facultad de Leyes de la Universidad Humboldt de Berlín. Nahed Samur estudió leyes y estudios islámicos en las universidades de Bonn, Birzeit, Ramallah, Londres, SOAS, Berlín en la Universidad Humboldt, Harvard y Damasco. Fue doctoranda del Instituto Max Planck para la Historia Legal Europea en Frankfurt am Main y trabajó en la Corte de Apelaciones de Berlín. Posteriormente, Nahed Samur obtuvo una posición como postdoctorante en el Instituto Erik Katren de Ley Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, y fue joven investigadora del Lichtenberg College del Instituto de Estudios Avanzados de Göttingen. De 2014 a 2018, Nahed Samur fue docente de la Facultad del Instituto para Ley y Políticas Globales de la Escuela de Leyes de Harvard. Es experta asociada en el Centro para la Justicia Interseccional y su trabajo actual se enfoca en la ley constitucional alemana, en la intersección entre religión, racismo y género. Nuestro segundo invitado es Halil Can. Y bueno, doctor Des Halil Can estudió Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Libre de Berlín y realizó sus estudios de doctorado en el Instituto de Antropología de Europa de la Universidad Humboldt de Berlín. En su tesis doctoral, Halil Can se enfocó en procesos identitarios, en experiencias de otreamiento, así como en prácticas de empoderamiento en familias transgeneracionales en el espacio de migración transnacional entre Turquía y Alemania. Actualmente está trabajando como asistente de investigación en el Centro de Sociedad y Tecnología de la Universidad Técnica de Berlín, dentro del proyecto de estudio sobre discriminación y racismo en la policía en Berlín. Bien, pues quisiera dar inicio a este conversatorio, pero no sin antes pasar la palabra de nuevo a Mariana Molina Fuentes, quien pues nos hablará un poco, esto también por petición de los ponentes, nos ubicará un poco en el contexto mexicano de la laicidad, para así tener un contexto que podamos compartir durante la sesión de preguntas y respuestas con el público. Mariana, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Andrea. Creo que has dado una muy buena, un muy buen punto de partida, una muy buena introducción sobre cómo ha surgido la idea de este conversatorio. Y yo quisiera iniciar con el concepto de laicidad con el que trabajamos habitualmente en la cátedra, porque me parece que esto sirve precisamente como un buen punto de partida para esta discusión.
Entonces, en términos generales, la laicidad se define como el principio de autonomía del Estado y, por lo tanto, del marco jurídico, las instituciones, las políticas públicas y las autoridades respecto de todo tipo de creencia, norma o autoridad dogmática. Y con dogmática se incluye, evidentemente, lo religioso. Ahora, esta autonomía, sin embargo, se construye y se entiende de diferentes maneras en función de las condiciones políticas, sociales, culturales de cada contexto en particular. Es una cuestión que hemos discutido ya en varias oportunidades en este espacio. En México, que es lo que a mí me toca introducir un poco, la supremacía estatal implicó una confrontación directa entre el Estado y la Iglesia Católica, que fue hegemónica desde el periodo virreinal y hasta hace pues relativamente pocas décadas. La unión entre el Estado y la Iglesia Católica comenzó a cuestionarse a mediados del siglo XIX y luego se eliminó de tajo a través de la Constitución de 1857. A diferencia de otros contextos que están marcados por la pluralidad confesional o la pluralidad religiosa, en México el proyecto de Estado laico no estuvo pensado para administrar la diversidad, sino específicamente para asegurar su supremacía en el espacio público. Entonces, para eso el Estado absorbió muchas de las funciones que antes realizaba la Iglesia Católica, pero además limitó sus propiedades, eliminó la oficialidad del culto católico, promulgó leyes que, por lo menos en hipótesis, se alejaron de la moral religiosa católica. Entonces, por esa razón, y a diferencia de otros escenarios, no solamente en América Latina, sino en el mundo, en México la laicidad suele confundirse con el anticlericalismo, o por lo menos con una limitación muy radical de lo religioso en el espacio público, y más concretamente en el sistema político. Esta consigna se mantuvo desde 1857 y hasta después de la Revolución Mexicana, y bueno, persiste en nuestra Constitución actual que data de 1917. Ahora, es muy importante mencionar que después de la promulgación de estos textos constitucionales, el de 1857 y el de 1917, se desataron dos conflictos armados, la Guerra de Reforma en el siglo XIX y la Guerra Cristera a inicios del siglo XX. Entonces, a partir de este punto, la supremacía del Estado no es ya cuestionada, pero a pesar de eso, la Iglesia Católica no ha dejado de emitir su postura en muy reiteradas ocasiones en cuestiones de interés público, especialmente en torno a los contenidos de la educación, a la legalización del aborto y a los derechos de la comunidad LGBTI+, que digamos que entran un poco en choque con los preceptos morales del catolicismo. Ahora, este panorama, hay que decirlo, se ha vuelto mucho más complejo con el transcurso del tiempo. En primer lugar, porque la Iglesia Católica o la religión católica ya no es hegemónica, así es mayoritaria, pero la pluralización religiosa ha crecido de manera muy acelerada desde la década de 1950. Y además a esto hay que agregar los procesos migratorios, la diversidad sexual, la étnica y la lingüística, etcétera, y muchos otros elementos identitarios que hacen de la laicidad, me parece, un elemento indispensable del Estado mexicano y de todo lo que deriva del Estado. Bueno, estoy consciente de que esta introducción ha sido muy, muy breve, que he dejado de lado otras reflexiones importantes que ya adelantaba Andrea sobre el proceso de laicización en México, la manera en que se percibe de forma diferenciada a nivel federal que a nivel regional o local, y sobre todo la manera en la que se experimenta o se vive la laicidad, digamos, desde abajo, en la vida de los sujetos, ¿no? Creo que esta muy, muy rápida síntesis contribuye a dar pues un panorama general para nuestros ponentes y también para quienes nos están escuchando desde Alemania y que no estén familiarizados con el proceso de laicización en México. Y sobre todo espero que sirva como punto de partida para comparar la experiencia mexicana con la de otros entornos en los que el camino hacia la laicidad, o más bien en este caso hacia el Estado secular, se vive de una forma totalmente distinta. Entonces, bueno, pues agradezco mucho su atención, no voy a tomarme más tiempo para dar paso a la participación de nuestros invitados. Simplemente decirles que, como siempre hacemos, si ustedes tienen preguntas o comentarios, pueden escribirlos en el chat y en la última parte de nuestra sesión los retomaremos. Así es que muchísimas gracias y Andrea, te cedo la palabra.
Muchas gracias, Mariana. Yo voy a comenzar con la primera pregunta, que es para Naher Samud. Sabemos que Alemania no se autodefine como una nación de diversidad religiosa. Entonces, ¿cómo se entiende la pluralidad desde un punto de vista jurídico? ¿Qué instrumentos legales existen para administrar la diversidad? Y más importante, ¿consideras que esta condición jurídica contribuye a generar o cuando menos reproducir las desigualdades? Muchas gracias por la invitación a la discusión del día de hoy. En cuanto a esta pregunta, ¿cómo se puede manejar la situación de la diversidad desde también el punto de vista constitucional? El día de hoy me gustaría hablar un poco acerca de la diversidad y de la diversidad religiosa. De hecho, esto es lo que más se discute en los tribunales. Y de hecho, voy a estar hablando, yo por supuesto que me he educado como jurista o como abogada en ciencias jurídicas y yo aquí voy a utilizar esta mirada. Y ahí me gustaría concentrarme en las instituciones, cómo podemos verlo desde las instituciones estatales, y tanto del lado privado como del público. Pero el día de hoy me gustaría dar una perspectiva más grande y se trata acerca de la diversidad en los diferentes países y estados. Y aquí en Alemania podemos ver que siempre se trata acerca de la pregunta si las mujeres pueden utilizar velo islámico como maestras, como educadoras, como abogadas o incluso como jueces o funcionarias federales. Y estos son los casos que más se discuten actualmente y que se hace una pregunta acerca de la diversidad y sobre la diversidad y el liberalismo en Alemania. Y también la pregunta en cuanto a la diversidad en Alemania siempre se centra o se enfoca en la figura femenina de las mujeres que usan este velo islámico. Siempre que hay una figura en la que alguien tal vez pueda observarlo y que pueda tener este tipo de signos religiosos, esto es lo que más se discute. También en esta pregunta es importante hablar acerca del deber del Estado, acerca de la neutralidad, del concepto de neutralidad. Y este concepto es muy central en la forma en la que se formulan las leyes y también las leyes y las decisiones que se toman de manera jurídica. Y vamos a estar hablando ahorita de la ideología de la neutralidad y cómo esto pueden identificarse y también los tratos comunes y igualitarios entre las diferentes sociedades. Y hay una separación estricta entre la iglesia y entre la iglesia. En Alemania no hay eso, no hay algo estricto, por eso no se puede hablar de laicidad allá y si no podemos estar hablando también que en la ley constitucional siempre hay una libertad para cada uno de las diversidades, eso son lo que está en contenido en la Constitución. Entonces, si estamos hablando del Estado neutral, esto es algo muy grande en Alemania y entonces, de manera interesante, resulta en una ley de igualdad, neutralidad con también la ley de igualdad y también la libertad positiva de la libertad religiosa. Y eso es lo que podemos hablar acerca del concepto de neutralidad. Y esto nos lleva a que el Estado a través de los funcionarios es representado y también por medio de la ropa, de las vestimentas de las personas. Y al mismo tiempo, el Estado está obligado a tener los derechos fundamentales y respetarlos. Y los ciudadanos que están aquí en Alemania no pierden sus derechos fundamentales en el momento en el que tienen que hacer algo para ellos. Y entonces esto se puede llevarnos a un dilema, o por lo menos se discute así en Alemania como un dilema. Si deben los musulmanes que son jueces o funcionarios federales pueden usar un velo islámico y si esto corresponde a la cuestión de
de la neutralidad ideológica. Y para ello, para esta pregunta, por ejemplo, si pueden tener el velo islámico los profesores, los maestros o los jueces, empieza a entrar en esta discusión acerca de los derechos de igualdad. Y entonces, en la argumentación podemos decir que la neutralidad del Estado y que la libertad negativa de religión, me refiero a la libertad, a tener la libertad por parte del Estado, habla acerca del concepto de neutralidad y que se tiene que resguardar. Y entonces con ello, en esta discusión, así como se lleva a cabo en Alemania, entramos a un entendimiento absoluto de la neutralidad y también la protección de los derechos fundamentales se discute con frecuencia. Sí, entonces podemos ver que la coreografía de esta discusión es por un lado la neutralidad y si choca con los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos. Pero aquí siempre hay un dilema. Y también tenemos que preguntarnos si esa coreografía del dilema, si en verdad está llevándonos a algún lugar. En cuanto al deber del Estado de poder resguardar la neutralidad, tiene un principio objetivo constitucional que nuestro Estado y que se dirige hacia nuestras constituciones y que aquí tenemos que abordar al individuo. Y esto es una diferencia muy importante. El Estado y nuestras instituciones deben ser neutrales y los individuos que trabajan para el Estado se tienen que permanecer como titulares de sus derechos fundamentales. Y cuando estamos hablando acerca de la libertad de profesión o la libertad de religión, no tiene nada que ver con lo que tienen guardado en sus closets. Y entonces, obviamente, aquí se trata de los derechos fundamentales y cómo se sirven al Estado cuáles son sus convicciones ideológicas o religiosas. Eso no tiene que ser parte del Estado. Y esto es un dilema que se discute no solamente en los medios, sino también dentro de las instituciones jurídicas para poder decidir hacia la antidiscriminación, y podemos ver cómo podemos tener también una formación de diferentes leyes antidiscriminatorias y cómo se lo ha mostrado también el Estado. Entonces aquí podemos tener una neutralidad que no se ha utilizado para la discriminación o para la exclusión. Y esas son las preguntas en las que ahorita están discutiéndose en Alemania, especialmente con esta figura de la mujer islámica con el velo islámico, y que tal vez podemos hablar un poco más adelante acerca de cómo podemos hablar de la neutralidad y de los derechos fundamentales y cómo juegan ellos unos con los otros y cómo podemos ver la neutralidad en el futuro. Pero en cuanto al derecho constitucional, hablando desde esta perspectiva, trabaja con los principios constitucionales de la neutralidad, la ley de igualdad y también acerca de la cuestión de cómo se debe también manejar la diversidad en diferentes estados. Nahed, muchas gracias por la respuesta. Mariana, te cedo la palabra para que puedas hacer la pregunta a Jalil. Sí, muchas gracias, Nahed. Creo que has puesto en la mesa de discusión un dilema muy interesante y del que en México podemos aprender bastante. Si bien nuestros textos constitucionales son muy distintos, también hay una tensión no resuelta un poco entre los derechos individuales o el espacio privado y el espacio público. Entonces, gracias por este apunte. Y ahora me dirijo a Jalil con la primera pregunta de hoy para él. Y bueno, no hay duda de que las fuentes de pluralización en la sociedad alemana son sobre todo relacionadas con los movimientos migratorios. Entonces, pensando en lo que mencionaba hace un momento Nahed y además en la etnografía realizada para tu tesis doctoral, quisiera saber si puedes compartirnos algunas de las experiencias de los grupos de migrantes, concretamente en el caso de alevites, y cómo han enfrentado y experimentado discriminación y desigualdad ante la ley, a pesar de estos antecedentes que nos mencionaba hace un momento Nahed.
Ja, hallo. Vielen Dank erstmal für die Sí, hola, muchas gracias antes que nada por la invitación y también por compartirme la palabra. Sí, claro, la migración es un tema muy actual, que un Estado nacional como en Alemania está muy marcado por ello y cambia de manera constante. En mi trabajo doctoral hablamos acerca de la migración transnacional en las familias transgeneracionales y que específicamente se refieren a Turquía y Alemania, de estas familias que emigraron a Alemania, y el debate acerca de la pluralidad y de la laicidad. Me gustaría ponerlo tal vez en el contexto nacional de Alemania. Primero, este debate acerca de la secularidad y de la laicidad es, de hecho, un constructo moderno occidental que en el marco de la educación en los años, en 1800 empezó con la Revolución Francesa y se hizo una contrapuesta de las diferentes clases en donde la clase burguesa, con el esclarecimiento de tener un Estado nacional, lo crearon de esta manera y entonces la dominancia de la religión la querían, le querían bajar la importancia. También aquí en Turquía y en Alemania hablamos un poco acerca de esto y cuando vemos la historia de Alemania y de Turquía, podemos hablar de la construcción de la República en los años 90 y que esto también lo puse en mi trabajo doctoral, la separación del Estado y la religión, y tiene un proceso similar en Turquía en cuanto a la relación de la Constitución francesa y el concepto de laicidad, también con la fundación de la República Turca y también el concepto de la laicidad. Y en la Constitución se habló un poco más acerca de esto en 1930 especialmente. Y si hacemos referencia hacia mi investigación, entonces podemos hablar de este concepto que yo he investigado mucho acerca de las familias, que se genera un conflicto porque el Estado Nacional, la construcción del Estado Nacional, por un lado, era quedarse en Turquía y por otro lado era compararlos con los estados osmánicos en cuanto a la religión desde el punto de vista de la política y separarse del Estado. Y esto también se adoptó por la Constitución. Sin embargo, no se ha puesto en práctica. Y en este ejemplo, podemos hablar acerca de un presidio que se ha creado por parte de los religiosos, especialmente que se ha enfocado solamente en los musulmanes sunistas. Y en eso, entonces, el Estado ha violado su ley de neutralidad y esa fue una parte del concepto de tener un Estado nacional, de construir un Estado nacional y en este contexto se unió con la religión para poder crear una unidad nacional y una narrativa nacional y otros grupos religiosos también que yo de hecho propongo en mi trabajo doctoral, especialmente los alevís, en cuanto al uso de este concepto, son reprimidos y también agraviados porque la ley de neutralidad no se ha conservado, no se ha implementado, no se pudo implementar porque el Estado, por un lado, se quería separar de la religión, pero por otro lado también se identificaba con la religión, con el control religioso a través de la creación de un presidio de solamente partidarios de la religión sunita, de los musulmanes sunistas. Y esta minoría
esto hizo que los alevíes permanecieran siendo una minoría y también que crearan otras prácticas religiosas que no fueran parte de esta religión dominante en Turquía o también en la sociedad dominante en Turquía, ya que los sunitas se entienden y por eso se identifican ellos más el Estado turco con los sunitas, y eso no significa que los alevitas o los alevíes pudieran practicar su religión y estas partes que no coincidían con la religión de los sunitas. Hay diferentes discusiones si los alevíes son musulmanes o no. Hay diferentes interpretaciones acerca de este tema y también implicaciones e implementaciones legales. El alevismo pone al hombre, al humano en el centro y tiene tal vez una ideología más cosmológica en donde ve al hombre como parte de una unidad con la naturaleza y con el cosmos, en donde tal vez esta separación entre el cielo y el infierno no se piensa de esta manera, sino se ve y que no fue todo creado por una sola persona, por el creador, sino las prácticas religiosas son totalmente distintas. Por ejemplo, no hay ningún lugar fijo para poder orar, no van a las mezquitas como lo tiene el Islam. Existen diferentes prácticas y de eso también se les ha llamado herejes y tiene que ver con la realidad, es muy contradictorio con la realidad de Turquía. Sin embargo, para poderlo llevar al contexto transnacional, cuando hablamos de migración y en Alemania, podemos ver que también se ha entendido como una cultura nacional, que las migraciones normalmente eran cristianas, occidentales, y así es como se entiende en Alemania. Y también, por ejemplo, cuando pensamos en el judaísmo, vemos que eran las orientaciones mayoritarias en Alemania, pero cuando vemos otras religiones y otras ideologías, no se habían pensado hasta que hubo una migración de trabajo, una migración de la fuerza laboral, y a través de esta en los años 60 creó nuevas realidades en Alemania. Y esto en contexto con el alevismo, una vez más, que son distintos a los migrantes de la fuerza laboral musulmanes que también migraron hacia Alemania. Los hombres que creen en el alevismo en Alemania viven una discriminación, una minorización, especialmente en el país de acogida y en la migración. Entonces, la pertenencia hacia el Islam también se vio de manera obstructa, se vio de manera opaca y tal vez no se veía tan clara. Y podemos decir que había una doble discriminación hacia estas personas en el contexto transnacional. Y si quieren podemos hablar un poco más después de esto acerca de su forma distinta de llevar la práctica, de la forma en la que se adentran en la sociedad con sus otras creencias en los dos contextos de la sociedad y cómo pueden ellos ser reconocidos. Muchas gracias, Jalil, por esta intervención que creo que en definitiva nos ayuda no solamente a problematizar el principio de neutralidad y qué tan aplicable es o no en la experiencia cotidiana, sino que además nos ayuda también a entender que el proceso de laicización o de secularización del Estado no empieza y termina de una vez y para siempre, sino que se va modificando en función de las necesidades, o debería cuando menos irse modificando en función de las necesidades que van surgiendo, por ejemplo, a partir de los movimientos migratorios o a partir de las necesidades de otras minorías. Entonces, muchas gracias y voy a cederle la palabra ahora a Andrea, por favor. Sí, muchas gracias, Mariana. Yo voy a preguntar ahora a Nahed Samur. Sin embargo, sí me gustaría retomar un poco a destiempo, pero solamente comentar algo de la primera respuesta que dio Nahed,
que podremos retomar tal vez en el debate, ya que uno de los eventos que organizamos el año pasado con la activista francesa Horia Boutelja, ella justamente habló sobre el problema de desnudar a las personas de sus símbolos religiosos para entrar al estado neutral, para ser parte de esta neutralidad. Y ella hablaba de sí creo que lo describía como un desnudar, ¿no?, a la persona de sus símbolos. Lo describió como algo que ella describe como fascista. Entonces me pareció interesante recordar, este comentario que se hizo el año pasado en torno a lo que Naget Zemmour contaba sobre este debate, ¿no?, entre la neutralidad del Estado y el derecho de las personas a tener una religión, una espiritualidad, aportar símbolos de su diferencia. Voy a realizar la segunda pregunta, Naget, que tiene que ver con la relación Estado-Iglesias. Aquí nos gustaría saber un poco sobre la autonomía estatal respecto de las iglesias, pero más allá de eso quisiéramos explorar la manera en que el Estado procura administrar, organizar o controlar la diversidad religiosa, étnica y sexual. Vielen herzlichen Dank. Ich steige sofort mit einem Kommentar auf. Muchas gracias. Tal vez en cuanto al comentario que mencionabas del evento anterior, me gustaría decir que en Alemania de manera histórica ha sido Alemania protestantes y siempre hay diferentes denominaciones para el cristianismo, pero Alemania tiene un entendimiento protestante y en este también pertenece que las marcas de la religiosidad no tienen que establecerse o funcionar por medio de la ropa corporal o de los signos corporales. Esto funciona muy bien con los musulmanes o con los judíos, pero para los católicos no hay una práctica donde podemos mostrar estas prácticas religiosas hacia el exterior. Y hay diferentes marcas, especialmente en cuanto a las marcas sociales, marcas visibles. Por ejemplo, en Alemania podemos tener o no una religión. Por supuesto que la podemos tener, pero la podemos tener de manera visible. Esa es la pregunta. La pregunta es si podemos en verdad mostrar hacia el público nuestra religión y aún así ser ciudadanos y ponerlo de manera pública hacia el público general. Y entonces también creo que esto se trata más acerca de lo que se comprueba, por ejemplo, si estamos hablando de la cuestión de la neutralidad o del derecho de igualdad, hay diferentes, puede tomar diferentes significados. Por supuesto que el derecho no es estatal, sino es algo dinámico y que dependiendo del cambio de la sociedad va a tener que cambiar el derecho. Esto no es lineal y estamos hablando acerca de las constitucionales liberales o los derechos constitucionales, siempre se va a orientar hacia ese lado. No hay algo automático, no hay ningún automatismo y puede cambiar. Y por supuesto que esto es lo que me gustaría mostrar, por lo menos un poco, que la neutralidad puede ser también parte del velo islámico, porque dicen que, algunos de mis colegas dicen que hay ya una fatiga del velo islámico, porque siempre se habla de manera jurídica, de manera legal en estas discusiones de cuáles son las opciones que tenemos o cuál es la obsesión de los musulmanes de poder proyectar esto. Y esto también juega un papel importante en el contexto jurídico. Y también me gustaría mostrar por lo menos, de hecho, ahorita en Alemania se discute hacia una nueva connotación religiosa bajo la ley de la neutralidad de Berlín acerca de estos símbolos y también bajo la ley de neutralidades de Berlín, que pues se habla acerca de la neutralidad y que son totalmente dependientes a ellos. Se habla de que los religiosos no deben de portar ningún signo religioso y ese es un entendimiento protestante. No es neutral, es protestante. Pero en Alemania
bajo el aspecto de la neutralidad se habla y esta ley que se ha discutido y se ha presentado ante el Tribunal Constitucional Federal. Y entonces se ha mostrado por primera vez la relación con los maestros desde el 2003, que los maestros de las escuelas públicas con este entendimiento de la neutralidad no pueden portar un velo islámico en la escuela. Y en el 2003 se prohibió y dijeron que no, más bien dijeron que no se podía prohibir. Y entonces una parte de la sociedad decidieron que por lo menos en las escuelas se debería prohibir. Cambió su posición en la segunda decisión sobre el uso del velo, pero hasta el 2015. Y entonces ahí se encontró que pues en el Senado y en el Tribunal Constitucional se dijeron, aunque en la Corte, que el uso del velo musulmán inicialmente no representa una amenaza para la neutralidad del Estado y por lo tanto una prohibición legal general sería desproporcionada. Entonces hay casos individuales desde el 2003 en donde se prohibió y en el 2015 dijeron que era desmesurado, desproporcionado y no se podía prohibir. Entonces solo en algunos casos individuales podría surgir un peligro concreto para la paz escolar y solo entonces, dependiendo de la situación específica, podría imponerse una prohibición del velo islámico en detrimento de la libertad religiosa del docente. Y entonces, en esta jurisprudencia refleja el hecho de que el Estado religioso y la ideología neutral crea una premisa de que las convicciones religiosas individuales de los empleados o de los practicantes de profesiones no se puede ocultar. Esta expresión visual y tenemos que también decir que para algunas religiones es algo imperativo y que así se tiene que entender. La kippah, por ejemplo, tiene algo imperativo en el judaísmo y también el velo islámico. Y así cuando lo entendemos, no es nada más así como, pues quítatelo y esa sería una opción. Entonces, eso es lo que se habló en el 2015 en la Ley de Neutralidad de Berlín y ante el Tribunal Constitucional acerca de la discusión de los símbolos religiosos. Pero ahora, pues sí, una vez más tenemos esta discusión acerca del velo islámico y que también todos los símbolos religiosos se deberían de prohibir y que como no ocurría anteriormente. Y de hecho hubo una prohibición del velo islámico, pero se le da privilegio a los signos cristianos. También en el catolicismo pueden portar signos como crucifijos en la escuela y también esto existe y entonces por medio de la tradición obtiene un privilegio sobre estos símbolos y eso también se tiene que esclarecer. Estos solamente están discutiéndose en la ley de neutralidad de Berlín porque no quieren ningún símbolo. Y también me gustaría hablar por qué esta discusión del 2015 es tan importante. Es importante porque aquí el tribunal habló acerca del agravio fáctico o de facto. Y entonces, ¿en dónde estamos actualmente en cuanto a la pregunta o la cuestión de la neutralidad? Aquí podemos preguntar, ¿quién está excluido de esto de manera de facto? O también podemos preguntar cuáles van a ser excluidos de esto. Entonces, también es una pregunta que tenemos que hacernos cuando estamos hablando de la neutralidad. ¿Quién va a ser excluido por medio de esta prohibición? Y entonces podemos hablar de esta pregunta de la neutralidad ideológica también como una forma de discriminación. Y entonces hay una línea muy delgada y del entendimiento de la neutralidad y también se puede utilizar para incluir y para excluir y para hablar acerca del entendimiento de la diversidad. Por eso es importante que la pregunta central de la neutralidad sea esta. Y también me gustaría mostrar por qué la decisión del 2015 es tan importante para esta discusión. Es la primera discusión en la que se hizo una ley que no solamente habla acerca de la religión, sino también del género femenino, que afectan conjuntamente las características personales. Esta
separación o esta limitación de la religión y del género, es la primera vez que la decisión se ve así en el Tribunal Constitucional Federal sobre el tema de la prohibición del velo. Y entonces se tiene que ver como algo que agravia de manera de facto a los musulmanes, especialmente mujeres, en cuanto a la aportación del velo islámico. Y entonces voy a hablar un poco más también acerca de esto más adelante, pero como lo estaba diciendo, esto solamente se atañe a las musulmanas y tiene diferentes componentes específicos de género, ¿no? Que también pueden incluir o excluir, y dependiendo del género también esto juega un papel muy importante. Entonces, aquí podemos decir que la aceptación que se tiene que leer en conjunto la religión con el género cuando estamos frente a los tribunales, y también podemos extenderlo hacia la categoría de la raza, la religión y el género. Y entonces aquí podríamos con estos hechos ver qué tanto agravio hace este entrelazamiento entre religión y raza. También tiene una tradición histórica y lo hemos visto en Europa, que siempre ha habido una historia muy grande, muy larga de entrelazar la religión y la raza, no solamente acerca del antisemitismo en Europa, como en esta constelación, pero también hoy estamos viendo que es también una mirada jerárquica europea que también se orienta de manera racial, y que la jerarquía Europa duradera entre los cristianos y no cristianos. Y por supuesto, o sobre todo las prácticas religiosas entre los cristianos o los no cristianos, ahora se entiende de manera moderna y secular y religioso, ¿no? Como secular o religioso, qué tanta religión queremos en el espacio público o en el espacio privado. Y esto se vuelve particularmente efectivo cuando el religioso se hace visible. Y hablando de la exclusión, cuando la religión, por ejemplo, va junto con la vestimenta o con la práctica vivida, se hace muy claro ahora en Alemania con estas distintas religiones que han entrado. Y pues como yo lo dije, pues no sé si es un avance o un regreso o un retroceso. En Alemania puede ser muy irritante, que desde el 2015, en ese momento en el que tomaron esta decisión del velo islámico, que se le permitió a las docentes, a las escuelas, a las educadoras poder mostrarse islámicas con su vestimenta, fue muy importante. Sin embargo, regresa esta discusión una y otra vez por medio de refrendos, por medio de discusiones, y tiene que ver también con las educaciones que tienen que estar dentro de los hacedores de leyes, si se tienen que sentar atrás en los camiones o si se tienen que sentar adelante, ¿no? Y esto obviamente nos lleva a un racismo. Con esto quisiera mostrar simplemente que hay una concepción positiva de la neutralidad, y puede ser así porque todos queremos que el Estado se quede neutral, pero la neutralidad también a través de tiene un lado represivo y excluyente, y esto no tiene que ver o no se tiene que confundir la neutralidad con la normalidad, cuál es lo que es normal en la sociedad mayoritaria. Y a pesar de esto, de hecho, sí, a pesar de que mis colegas lo llaman como la fatiga del velo islámico, creo que también es un punto central de nuestro cuestionamiento hacia la igualdad estatal, el trato igualitario. Y también pues aquí podemos ver cómo el Estado alemán, y también no a nivel federal, sino a nivel regional, también por ejemplo en Berlín, ¿no? Como hay una contradicción, que no son coherentes y que no es sustentable. Tenemos la ley de neutralidad berlinesa, y sí que esto habla totalmente de una manera distinta del velo islámico, es acerca de la justicia, también está dentro de la policía
policía, y entonces así podemos tener una ley de antidiscriminación regional. Piensa que Berlín es muy liberal y que no hay discriminación, pero eso no funciona cuando tienes un velo islámico, y la participación y la ley de inclusión también ahí no se hace una imagen armónica, y entonces por eso yo creo que las figuras de la figura de la discriminación o del derecho antidiscriminatorio está en el punto central la mujer musulmana que porta velo islámico, y que esto no se ha atacado a otras comunidades por medio de esta ley de la antidiscriminación. Tal vez no es claro cuáles son los refrendos que se tienen que hacer de manera normativa, y cómo la mujer musulmana no puede mostrar nada de profesionalismo como abogada o como jurista, por ejemplo. Y entonces ahí podemos decir, sí, claro, en la escuela podemos reaccionar de manera neutral, pero en la justicia no. Y entonces ahí se ha decidido que la neutralidad del Estado tiene que tener solamente un entendimiento, y no que se debe dividir entre la escuela y la justicia, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar acerca de la neutralidad de la justicia, la neutralidad en las escuelas. Esa es una nueva discusión, y nuestro temor es que tal vez las concepciones legales cambien hacia una mayor exclusión. Y ahí volvemos a la remembranza de si estos derechos liberales no van a progresar de manera automática. Estamos hablando de un retroceso, y tal vez lo que también dijo el doctor Halil Jan, que tenemos más migración hacia Alemania, más migración hacia Europa, y Alemania no está segura de cómo debe continuar con esta migración y cómo lo debe manejar. Y también otra historia, este derecho alemán, esta constitución se hizo a partir de un genocidio. Tal vez antes no había tantos religiosos en Alemania, sin embargo, sí había una religión que fue muy marcada por estas leyes. Ahorita es totalmente distinto. ¿Y qué vamos a hacer con los otros religiosos que no tienen o que no coinciden con la visión cristiana? Y esto es una prueba muy importante para el Estado liberal y el Estado nacional en Alemania, ¿no? Y no solamente hablamos acerca del genocidio hacia los judíos, sino también acerca de la historia de la asimilación, que ha estado ya por mucho tiempo, que ha sido difícil para los judíos poderse mostrar de manera clara y visible también en los espacios públicos, y que esto es lo que se ha estado trabajando. Nahed, muchas gracias por la respuesta. Y bueno, yo creo que al final de la sesión podemos también volver al tema de la neutralidad, que fue muy interesante la forma en que lo describiste, ¿no? De una forma crítica, distinta a como normalmente se presenta este tema o se comprende el tema de la neutralidad. Bien, Mariana, te doy la palabra. Sí, muchas gracias, y reiterar el agradecimiento a Nájer por esta intervención, que creo que nuevamente nos ayuda a repensar en la neutralidad del Estado y en cómo se vive esa neutralidad, especialmente pues a través de la interseccionalidad, ¿no? A través de estas características identitarias que se van sumando, que no se pueden separar. Ahora voy con una pregunta para Halil. Pensando también en este discurso de la neutralidad, quisiera saber si puedes compartirnos algunas de tus experiencias, tanto en Alemania como en Turquía, en relación con los vínculos entre el Estado, por un lado, y los grupos religiosos, por el otro. Por ejemplo, hemos dicho ya que en Alemania existe un discurso de secularización, o en todo caso de neutralidad, mientras que en Turquía se construye un discurso sobre laicidad, de manera más o menos similar al caso de México, aunque por supuesto se trata de contextos muy distintos. Entonces, ¿cómo describirías estos regímenes, Halil? Ja, also wie ich in meinem Eingangsstatement auch versucht habe zu beschreiben. Como lo intenté describir en mi primera intervención, Turquía como Estado nacional se define
Este es uno de los principios fundamentales de la Constitución de la República, que se debería describir laica, pero también hay una contradicción en la práctica, ¿no? Lo que había mencionado anteriormente y por la forma en la que se formuló en las leyes y es contradictorio con la práctica. Y después de la fundación de la República en 1924, después de que se tomó esto en la Constitución de que la religión de Turquía era el Islam, entonces hubo diferentes procesos para poder llegar a esta autodefinición y para poder construir el Estado Nacional. Y esto fue muy discutido más bien. Y en cuanto a este concepto de la laicidad, también se tomó en la Constitución. Sin embargo, el Estado de manera, al mismo tiempo, intentó, por un lado, adoptar la religión dominante, ¿no? Como el Islam, en este caso, y poderla domesticar para poder tener mayor control como Estado. Y, por supuesto, ahí perdió el Estado su neutralidad, como se pudo entender con la laicidad. Pero en cuanto a la historia de Turquía, podemos ver que hay un entendimiento del Estado nacional que ha salido de una sociedad osmánica multirreligiosa. Y así fue como se desarrolló. Por un lado, de manera étnica, podemos hablar del ser turco y por otro lado del islamismo. Y entonces se hizo un constructo homogéneo étnico, también con la pertenencia religiosa o con la pertenencia a esta misma fe. Y cuando se vio al Islam como religión, como la religión principal, y cuando se pudo construir este Estado nacional, entonces el Estado o las élites, los fundadores, lo podemos decir así, que principalmente eran élites burocráticas y militares, y que estaban ya muy socializadas de manera occidental. Podemos decir que le sirvieron al Islam para poder lograr esta unidad y para poderla mantener. Y entonces todas las minorías religiosas, también incluimos a los cristianos, católicos, judíos y también a los alevíes, que se reprimieron, y especialmente los alevíes no podían hablar acerca de su religión. Las minorías católicas sí tenían tal vez algún cierto estatus, sí lo recibieron para poder practicar su religión. Pero para el alevismo fue de una manera distinta. El Estado vio a los alevíes como parte de la sociedad islámica, pero la definió de manera como ajena al Islam. Y hasta que los alevíes que vivían en zonas rurales a través de la industrialización y los procesos de modernización, que emigraron de las zonas rurales a las ciudades y que se encontraron y que cada vez querían mostrar su identidad, y también con los conflictos legales que existían en la sociedad dominante turca y musulmana, pero también a través de la migración de los trabajadores. Existió una diáspora que se fue construyendo en el extranjero, y ahí se creó una nueva conciencia acerca de estas religiones, una autoconciencia que funciona también de manera transnacional. Entonces podemos ver, por ejemplo, que hay un padre aleví que no puede mostrarle a su hijo o enseñarle a su hijo en el Islam, y que no quiere tal vez mandarlo a una escuela islámica, y entonces hay un conflicto porque entonces el Estado en ese momento veía las clases de religión como clases obligatorias.
Y entonces esto se llevó a el Tribunal Europeo y se decidió hacia esta familia, hacia este padre especialmente, que no podría ser así. Sin embargo, en Turquía se hubiera decidido totalmente distinto. Se decidió que con esta práctica y con el conflicto, para poderlo ver de manera laica y de manera internacional, hay diferentes contratos internacionales y la declaratoria de derechos humanos se tomó todo esto en cuenta para poder decir, ok, esto no procede. Y por eso se quitó la implementación de la religión, de las clases de religión como obligatorias en las escuelas. También el Estado entró en conflicto porque en su pasado como alevís creían que, o pues decían que pertenecía a la religión musulmana y en Turquía no podía implementarse esta práctica hasta que se llevó este caso al Tribunal también europeo. Y ahí se dio una decisión jurídica, una sentencia jurídica positiva. En Turquía esto nos llevó a que las identificaciones personales y que podrían implementar también las confesiones o las pertenencias a las FES y 90% de la población se veía o se identificaba como musulmana y así estaba definida por parte del Estado y así se hacía de manera evidente. En cuanto al velo islámico, también esto existe en Turquía. Desde el 2002, el partido gobernante es el AKP, que es un partido conservativo islámico. Y antes de que ellos hubieran tomado el poder, en Turquía había una prohibición del velo islámico en los espacios públicos. Este nuevo partido liberó o quitó esta prohibición. También hay un debate acerca del velo islámico en Turquía y ya se quitó la prohibición de la aportación del velo islámico. En el contexto de los alevitas, y hay un debate que actualmente se lleva a cabo, los alevíes saben que no van a las mezquitas, que esa no es su casa, de su templo. Y para nosotros existen diferentes espacios como que se llaman las casas Gem, en donde se lleva a cabo la festividad Gem. Y de hecho está también estas casas Gem o casas de oración tienen una construcción más moderna y se dice que ellos también quieren tener un reconocimiento por parte del Estado, así como los sunitas y como otras religiones que también existen y que también sus creencias pueden ser reconocidas como religiosas y que estos templos o las casas Gem también pueden ser reconocidas como tal. Y aquí en cuanto al contexto en Alemania, podemos entonces resumir o decir que con la migración dentro de la diáspora o con la diáspora existente más bien, que viene de Turquía, los alevíes se pudieron emancipar en cuanto a su religiosidad. Entonces, por ejemplo, aquí en Berlín, por primera vez hubo una escuela pública alemana en donde los alevíes pudieron ofrecer una clase de religión aleví. Fueron como los pioneros. También ahorita hay diferentes estados en Alemania que ya lo han reconocido. Y con esto me gustaría solamente dar un ejemplo que con esto quiero decir que la migración para los alevíes ha contribuido a su emancipación, a su reconocimiento. Y esto también tiene que ver con el entendimiento del secularismo en Alemania, ¿no? ¿Qué hacer con ellos, con los diferentes grupos de minorías y cuáles son las oportunidades que ellos tienen de poder practicar de manera libre su religión? Y
no solamente en sus casas GEM, donde pueden llevar a cabo sus prácticas religiosas, sino también en las escuelas, por ejemplo, para que sus hijos puedan de manera voluntaria tomar este tipo de clases. También otro desarrollo grande que se ha logrado tener en Alemania es esta parte de que los alevíes o el alevismo se ha reconocido como una corporación eclesiástica pública. Y yo creo que aquí se ha reconocido como una gran sociedad y también ha obtenido diferentes privilegios específicos que no tenían. Y a partir de ahí, pues de cierta manera, por un lado, tenemos la emancipación que también ha sido resultado de los debates o de los alevíes en Turquía y, por supuesto, también en relación o interacción con los debates de laicidad en Turquía. Y también aquí en Alemania, el debate acerca del secularismo y también han ofrecido una contribución y la migración ha mostrado que por un lado ha logrado obtener oportunidades, como se puede ver con los alevíes, que era una minoría discriminada y que recibió derechos y recibió reconocimiento de manera humana, me refiero a derechos humanos o derechos civiles. Y por otro lado, también tenemos el autoentendimiento, que la sociedad migratoria en Alemania tiene una identidad específica acerca de la etnicidad y la religiosidad. Y de manera fundamental se había tratado de proteger y poder cuestionar, y estos son los nuevos retos que están enfrentando y que tienen que tener una nueva constitución, una nueva reflexión para poderlos meter en estos procesos. Y en eso es donde estamos ahorita. Tal vez puedo dar aquí un comentario porque creo que esto es algo que tal vez sea importante para las discusiones alemanes o que tal vez no se lleva a cabo de manera tan regular. Y muchas gracias por esto que nos acabas de presentar, doctor Halil Jan, y especialmente acerca de este grupo de los alevíes que no se trata acerca de números, ¿no? Gracias a Dios podemos decir que es un grupo pequeño y a pesar de ser tan pequeño pueden tener derechos, ¿no? Y en cuanto podemos comparar qué es lo que la sociedad aleví en Turquía o en Alemania o la sunista pueden hablar acerca también de su propia jerarquía y cómo estas minorías deseadas, cuando obtienen este derecho de corporación y este reconocimiento legal, pueden obtener diferentes aplicaciones de financiamiento o también para poder entrar tal vez a las comisiones, a la radiodifusión, para poder hablar acerca de las cuestiones éticas y morales. Y entonces aquí es donde el Estado ha provocado o ha visto quién va a obtener este tipo de reconocimientos, porque por supuesto que es porque es por el Islam y todas las diferentes corrientes del Islam, pero pues si lo podemos decir de manera general, y cuando hablamos del Islam podemos tal vez no solamente hablar de los sunistas, sino que no, esto no es parte de si eso no es una religión, y entonces el Estado alemán puede obligar a los otros musulmanes, el reconocer estas minorías religiosas y poder obtener también este reconocimiento como corporación. Y entonces puedo dar muchos detalles acerca de esto, pero creo que Halil Jan lo explicó muy bien, ¿no? Acerca de esta pregunta o esta cuestión de la neutralidad. Y por un lado tenemos la parte visible, el reconocimiento legal a través de esta cuestión de corporación, igual como se hizo con la Iglesia Católica, con la Iglesia Judía, que también tienen una figura de corporación eclesiástica pública y que tal vez no hay
que no hay algo, que son movimientos que sean inocentes o que no tengan una intención. Sin embargo, cuando vemos esto podemos generar mayor discusión. Solamente quería decir aquí que para las minorías en otro país que llegaron a Alemania tuvieron finalmente un final feliz y finalmente pudieron ser reconocidos con sus particularidades y obtener derechos. Y esto también significó para otros grupos tal vez algo no tan bueno, ¿no? Pero de manera fáctica en Alemania no era posible que no se reconocieran y entonces aquí se crean menos tensiones y decir, ok, aquí hay una lucha hacia el reconocimiento legal que no era visible anteriormente en su propio país. Sí, y puedo decir algo más acerca de este punto y también lo veo dentro de este proceso de la emancipación de los alevíes o del alevismo y que es muy crítico porque fue un proceso político. Por un lado, tenemos la figura de reconocimiento del alevismo, pero también el Estado, como lo podemos decir, en cuanto a la igualdad. Y esto solamente es mi visión de que el Estado tiene que también tener estos derechos igualitarios, de trato igualitario dentro de toda su estructura. Yo creo que también esto es relevante no solamente de modo nacional, sino también de modo internacional, como Alemania ha mostrado tener una política hacia el exterior, una política de relaciones exteriores con este tipo de reconocimientos hacia los diferentes grupos que no querían ser reconocidos o que se podían rechazar o negar. Y, por ejemplo, hay una conferencia del Islam y el Estado trata de encontrar a una persona de contacto, a un socio de contacto para poder discutir acerca de los diferentes grupos religiosos como una unidad y de cierta manera poder hacer política religiosa porque este entendimiento, y por supuesto que en Alemania es el caso, porque hay también hay esto en las iglesias católicas y evangélicas. Es una organización que está organizada y que tienen un socio de contacto estructural. Y en la práctica del secularismo también tenemos que tener esta figura de persona de contacto para poder llevar a cabo estas discusiones y también para la sociedad o para la comunidad del alevismo no era de esta manera. Por eso tratamos ahora de encontrar una persona de contacto en estas conferencias del Islam para que tenga una representación de los alevíes dentro de ellos y para poder también diferentes corrientes religiosas. También las iglesias pueden estar ahí con los diferentes partidos. Es un conglomerado de diferentes grupos de interés que hablan acerca de estos grupos minoritarios para poder ver qué es lo que se va a hacer y también ellos pueden expresar sus propios intereses. Y también estos grupos minoritarios, como aquí lo estamos tratando de establecer con los alevíes, que tampoco son 100% homogéneos, hay diferentes corrientes y que también compiten uno con los otros y por supuesto también con el Estado fundamental alemán. Y entonces podemos empezar a hablar de una política transnacional, una política que se lleva también hacia el Estado turco acerca de los alevíes o estos debates que se llevan a cabo aquí en las diferentes comunidades. Y eso es lo que también que tenemos que tener en cuenta. Una vez más, ahora sí, muchas gracias por haber contribuido a la pregunta, Najer. Muchas gracias a ambos por bueno, sus respuestas y por esta pequeña discusión. Yo solo quisiera comentar que me parece muy importante porque a veces perdemos de vista la importancia del contexto migratorio en todo el análisis de la gestión de los estados, ¿no? de las migraciones, de los grupos religiosos, de las minorías. Y también en el caso de México creo que puede ser o debe ser discutido
lo que sucede, ¿no? Cuando hay procesos migratorios, porque en el proceso migratorio las desigualdades que están presentes en el Estado-Nación, que tal vez no se vean, no se tematicen, de pronto empiezan a ser relevantes en los contextos migratorios en donde los sujetos pasamos o pasan, dependiendo del grupo que uno represente, donde uno esté, pasan a la gestión de otro Estado. Entonces ahí hay grupos que pierden en poder, hay otros que ganan en poder, pero están sujetos, como bien decía Nahed, a una nueva gestión que tiene propios intereses también en volver a regestionar esta diversidad que llega. Bueno, era todo solamente para enfatizar en la importancia de lo que acaban de comentar. Y bueno, quisiera hacer la tercera pregunta de esta sesión, es la tercera y la última. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la socialización en torno a la pluralidad religiosa. Y la pregunta para Nahed Samur es, hasta ahora hemos hablado sobre todo del marco jurídico en Alemania, pero pensemos ahora en la otra cara de la moneda, es decir, en las prácticas sociales que no necesariamente se ajustan a las normas. ¿Cómo se socializan las nociones sobre diversidad y cómo se traducen en prácticas cotidianas? Voy a mantenerme en el contexto de la ley y de las ciencias jurídicas. Y también aquí tal vez me gustaría mostrar un poco cómo el derecho tiene una dinámica, el derecho o la concepción que transporta el derecho. ¿Qué es lo que pasa con ello? Y por eso, de hecho, es la historia en Berlín, pero también en otros lados, que por mucho tiempo hemos hablado de la pregunta de diversidad o de la pluralidad religiosa y como parte de los funcionarios del Estado. Y para los funcionarios tal vez hay diferentes exigencias, especialmente los derechos fundamentales. Podemos hablar acerca de estas tres categorías de rendimiento de expertos y que nosotros tenemos que tener para poder ser parte de la función pública. Pero esta investigación de la neutralidad sigue cambiando y no solamente es acerca de los funcionarios públicos, sino que tiene sus propias concepciones de la neutralidad y que se transfieren también hacia los estudiantes, por ejemplo. Y entonces vemos algo que dicen, ok, sí, por supuesto, esto tiene su lugar porque el Estado tiene este tipo de derecho y una vez más es la cuestión de los estudiantes que están en las escuelas o que no quieren, o que los estudiantes que no son un grupo vulnerable, sino que tienen que tener tal vez una regulación de protección, porque tal vez con la ley de protección de datos, tal vez a través de la Convención de los Derechos Infantiles, y esto todo junto, vamos a, ¿cómo lo puedo poner? Por un lado es legal, pero tal vez se tiene que transferir hacia un grupo totalmente distinto. Y entonces con este ejemplo podemos mostrar cómo las concepciones o los cuestionamientos sobre la exclusión cambian. No solamente tiene que ver con los jueces o con los funcionarios públicos, como fue establecida esta ley desde un principio, sino que también hay otros grupos en los que no habíamos pensado, como los estudiantes, que también están muy relacionados con esta concepción. Y por eso yo puedo decir que, por ejemplo, que lo que yo veo aquí es que la escuela va a ser un lugar en donde se lleve a cabo esta batalla. Hablamos mucho de la lucha de la cultura, de la lucha cultural, pero por supuesto la escuela es el lugar en donde el Estado va a poner en contexto en un contexto educativo todos los nuevos conceptos creados, pero que está regulado por el Estado y que no está libre de los derechos fundamentales. Entonces, aquí
podemos ver los diferentes niños o estudiantes musulmanes y no musulmanes que batallan si son un grupo vulnerable o no, saber si se conciben como un grupo vulnerable o no. Por supuesto que la escuela es un lugar en donde se aprende, en donde se convive, en donde tenemos que tener tal vez una convivencia sin conflictos para poder entender qué es la provocación y qué son los conflictos. Pero de hecho, esta es la posición actual en Berlín. Se lee con mucha frecuencia que hay un argumento confrontativo religioso y que la ley de protección ya no entra en eso. Y solamente les doy este ejemplo para decirles cómo cambian estas concepciones. Si ya seas funcionario o adulto, de hecho, cambian en concepciones muy cercanas que no habla solamente acerca de la libertad religiosa, sino también cuáles son los diferentes deberes que podemos tener para las educadoras, para las maestras, o como Halil Jan acaba de hablar de esta discusión que se lleva a cabo en Berlín, y podemos decir, ok, esto cambia, y por eso hay diferentes grupos, en este caso los estudiantes, que tal vez nosotros no habíamos pensado al hacer la política y que también están dentro de esta batalla, dentro de esta lucha cultural, y que ya no están en la posición de llevar esta atención hacia las otras personas, esta perspectiva estatal de las escuelas, que ya no tiene nada más que ver con los docentes, con los educadores, con los maestros, sino también con los niños. Y entonces creo que es un momento represivo. De la misma manera, y en este momento también hay, desde un punto de vista del derecho, podemos decir que estamos hablando acerca de las libertades y que siempre va a haber diferentes aspectos, si es una buena tendencia o no, pero también tenemos tiempos de desigualdad, tenemos momentos de represión, y el intento es obviamente hablar acerca de una perspectiva de igualdad y poder reaccionar a favor de esto. Sí, por supuesto que veo un campo de tensión muy grande, y por supuesto puedo decir, sí, claro, es la migración, es la pluralidad, y pues la sociedad ya no es homogénea y están todos en un mismo condensado. Jalil dijo, sí, claro, bueno, pues podemos tener una tradición cristiana muy fuerte aquí en Alemania, también una musulmana y judía muy fuerte, pero todos sabemos que cuando hablamos solamente de los cristianos y del judaísmo, no estamos incluyendo a los musulmanes. Por supuesto que de manera histórica se ha hablado de estas dos religiones, y podemos decir que ha sido una provocación del antisemitismo europeo. No sé si debería de llorar o reírme acerca de este hecho, pero esto es lo que es los términos que se ocupan, ¿no? Y desde la perspectiva de la academia, hay mucha tensión, hay muchas fuerzas de tensión, pasan muchas cosas, muchas discusiones, y tal vez puede llegar a una fatiga, a un cansancio. Y ese cansancio se trata acerca de los derechos que se hablan por parte de los liberales como ciudadanos. Y entonces ahí como ciudadanos deberíamos de ser todos iguales. Ese es el punto en el que estamos o nos encontramos ahorita, que la mayoría de los hombres piensan, ok, pero podemos hablar alemán, hemos vivido aquí por generaciones, y sin embargo no nos sentimos con esta igualdad liberal que se supone que existe. Y entonces ahí tal vez se erosiona el entendimiento del Estado de Derecho. Y pasa algo que también no es bueno, ¿no? Puedo decir, cuando la gente cuando no la gente está viviendo o sintiendo lo que promete la ley. Muchas gracias, Nájed, por esta intervención. Creo que de nuevo hay muchísimos temas de discusión que me gustaría retomar de aquí, y ojalá pudiéramos tener otras 5 sesiones para discutir sobre esto, pero lo más importante es precisamente ver al Estado secular o al Estado laico o el principio de neutralidad, no solamente desde arriba, como parte de un proyecto nacional, sino sobre todo cómo se experimenta en la vida cotidiana
de los sujetos, de las personas que formamos parte de uno u otro proyecto nacional, y especialmente, como mencionaba Andrea hace un momento, en procesos migratorios donde hay una tensión, digamos, doble, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias por esta intervención y ahora voy a hacer a Jalil una última pregunta. Jalil, ¿podrías hablarnos un poco sobre el cambio religioso para el caso particular de alevites en Berlín? Por ejemplo, en tu trabajo has escrito sobre un joven cuyos abuelos son creyentes musulmanes y sus padres son ateos. Y este joven se convirtió primero al cristianismo y posteriormente abrazó el Islam. Entonces quisiera yo saber cómo se relaciona esta experiencia con la diversidad, el racismo y la discriminación en Alemania, sobre todo pensando en que muchas veces tendemos a entender la religiosidad y la identidad como algo que es completamente inamovible. Me parece que tu trabajo muestra que no es así. Entonces, adelante, por favor, Jalil. Sí, muchas gracias por esta pregunta. Con esto puedo tener la oportunidad de tener una perspectiva en el micrófono de un joven que por muchas generaciones ha tenido diferentes religiones. El que acabo de compartir es una familia aleví que no solamente que fue expulsada o vivió discriminación en Turquía por parte de sus otras creencias religiosas, sino que también por estas culturas étnicas o estas diferencias étnicas que también eran parte o de su religión. De hecho, ellos hablan otro idioma que se llama Sasa y hace una discriminación interseccional, étnica y cultural, también idiomática y religiosa. La migración ha cambiado esta situación mucho, a tal grado que esta familia aleví puede ser un gran ejemplo para muchas otras de las familias aleví antes de que vinieran a Alemania. Vivían en zonas rurales, en una sociedad endógama, en donde solamente se casan entre la misma religión y no había una mezcla para poder no tener una mezcla identitaria o lingüística, y eso pues se quedó así desde hace muchas generaciones. A través de entonces de la modernización, de la industrialización y también con la migración interna de parte de las zonas rurales hacia las capitales, hacia las ciudades y también hacia el extranjero, esta familia cambió totalmente su percepción y se confrontaron con otras identidades de manera más fuerte, y también esto se podía vivir por medio de las diferentes instituciones estatales, por ejemplo, las escuelas, en donde se implantaron de su propia conocimiento cultural, religioso, para poderlo expandir a partir de ahí. Y para ellos no era una nueva experiencia, sino que la experiencia nueva vino a través de la migración hacia el extranjero. Crearon esta situación en donde se confrontaron con otras pertenencias religiosas y identidades diversas. Cuando llegaron los trabajadores o la fuerza laboral y la migración a Alemania en los años 60, las familias normalmente no regresaron, se quedaron en Alemania. Entonces, sus siguientes generaciones de los niños nacieron o crecieron ahí en Alemania, y después también llegaron los nietos, la generación de los nietos, y con ello cambiaron también las prácticas de los casamientos, de los matrimonios en las diferentes generaciones, en las siguientes generaciones, y también los comportamientos de parentesco, porque de manera cultural, también de manera lingüística y ahora también de manera religiosa. Y podemos ver este ejemplo en concreto en cuanto al nieto, ¿no?
que hablábamos anteriormente, del que no me acabas de preguntar. En este ejemplo se muestra la pluralización y la confrontación de las identidades y la transformación también de manera ejemplar. Este joven viene, como lo dijiste, de una familia aleví y en esa familia no solamente hablaban sasa, sino también turco y también como venían de Anatolia, pues hablan kurdo y árabe. Entonces, obviamente, esta persona ya tenía una tradición multilingüal y una herencia multilingüe. Y lo que es importante también decir aquí, sobre todo en la generación de los nietos, es que no quisieron seguir de manera activa en en estas actividades de la diáspora. Él tiene 30 y tantos años ahora y entró a una sociedad cristiana, católica, en donde ha socializado y se puso en contacto con religiosos, con grupos evangélicos y con esto cambiaron las creencias, se confrontaron las creencias evangélicas con las alevís y entonces vivió una forma de othering o de exclusión en donde se podía ver como extranjeros. Hay una palabra alemana que es Kanaken para poder culpar o para poder referenciarse de manera peyorativa hacia los turcos que no tienen la religión cristiana. Y entonces, por ejemplo, este hombre que lo llamaban Kanaken también empezó a portar un crucifijo en la primaria. Y en la primaria fue a una escuela bilingüe, alemana y turca, y ahí, de hecho, por un lado, vivió por parte de los niños alemanes, empezó a vivir algunos comentarios negativos por parte de estas familias alemanas católicas y cristianas y también por parte de las familias turcas sunitas, porque pues él traía un crucifijo, que eso no entraba dentro del modelo de la socialización con otros niños. Y entonces lo pensó mucho y vivió muchas malas experiencias a partir de ese momento y después con esta confrontación con estas diferentes identidades y diferentes procesos se encontró una vez más en la confesión de los alevíes. Pero esto fue una reacción porque él lo había vivido, ¿no? Ya de parte de una comunidad mayoritaria cristiana o católica o también en una comunidad donde él se veía como el extraño, ¿no? Como el que viene de fuera, porque él intentaba portar un símbolo de la sociedad cristiana para poder obtener reconocimiento dentro de su comunidad, porque su forma de ser distinta, ¿no? Su origen, su familia, y con esta diferenciación él entendió que quizás si utilizaba un símbolo cristiano, uno de estos crucifijos, iba a ser reconocido mejor en la nueva sociedad y tal vez un acceso hacia esta comunidad. Y eso no funcionó. Y entonces ahí se puede hablar de la etnización acerca del alevismo que se ha descubierto en donde sus padres de hecho son ateístas. Ellos ya no practican el alevismo de manera activa. Lo comparten, ya tampoco lo comparten a él, a pesar de que los abuelos sí eran alevíes. Y esto encontró él acerca del alevismo en Internet, ni siquiera fue compartido por parte de sus abuelos. A través de los canales virtuales intentó tal vez entenderse un poco más y después confrontó a su familia. Y pues sí, y
con esta discusión que tuvo con la familia acerca de los alevíes y los alevismos. Entonces ahí se puede ver que el proceso migratorio nos lleva a una erosión del alevismo o del Estado aleví en Turquía, que tiene que ver también con los contextos originarios, también con el contexto de migración, y esto se sigue erosionando y que no va a continuar de manera activa hacia las siguientes generaciones, a pesar de que lo hayan vivido. Sin embargo, ya no se vive o ya no se transfiere de manera activa hacia los nietos. Sin embargo, él descubrió este alevismo por parte de las experiencias virtuales y a través de las diferentes sociedades que él tenía o con las que él tenía contacto, y entonces fue un descubrimiento del alevismo sin estar, cuando él estaba ahí inmerso en ello y él no lo sentía así. Yo creo que es un ejemplo muy interesante del proceso migratorio, y para poder mostrar de manera frecuente que a través de las diferentes políticas estatales, a través de la represión, muchas cosas se pueden perder dentro de la cultura o dentro de la religión, por un lado, pero por otro lado, este conocimiento erosionado en la generación de los nietos se puede volver a activar por parte de el conocimiento, y la conciencia aleví, él la prevaleció en él, la quiso mantener y la transformó. De hecho, las prácticas aleví se siguen transformando, y eso también lo podemos ver, y también en este micro contexto que se encuentra dentro de esta familia en específico, se puede ver también dentro de las comunidades y también dentro de la sociedad como tal, o también en la sociedad en contextos transnacionales. Yo creo que es un proceso transformativo muy interesante en cuanto a la pluralización y la diversificación, y que muestran estos dos procesos de manera ejemplar con esta investigación etnográfica y cómo se pueden describir. Jalil, muchas gracias por tu respuesta. Bien, quisiéramos alentar al público a formular sus preguntas y ponerlas en el chat para que todos las podamos ver. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas, no mucho tiempo, ya que la conversación ha sido muy enriquecedora. Y bueno, todavía no vemos ninguna pregunta en el chat, pero quisiéramos dar espacio para 2 o 3 preguntas del público, si es que las hay. Bueno, en lo que aparecen estas preguntas, no sé si Najet tengas algún comentario que quieras hacer en este momento, o si puedo hacerte una pregunta. Ich rede gern, solange sich eine Frage vielleicht findet. En lo que tal vez encuentra la pregunta o alguien hace una pregunta, sí me gustaría hacer un comentario. Tal gustaría decir si hay hablar acerca de esta cuestión de qué tanto tiempo, de hecho, la migración, la diferenciación entre el lugar, el ser extraño, qué tanto tiempo dura, ¿no? En cuanto a las generaciones, o si tal vez existe el peligro de que seamos tal vez migrantes por un tiempo infinito, ¿no? Y así siempre nos vayan a tratar, o de manera dentro de la sociedad. Esa sería tal vez una pregunta. Y creo que ahora sí ya vemos por ahí una pregunta del público, ¿no? Sí, en efecto, hay 2 preguntas. Mariana, ¿quieres que lea las preguntas del público? Sí, adelante, por favor. Si quieres, puedes leerlas, y luego tengo también otra por WhatsApp. Entonces, si quieres. Perfecto, entonces comenzamos. Del público hay 2 preguntas. La primera, ¿hasta qué punto se permite en Alemania la vestimenta musulmana? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el nombre del niño del caso de discriminación religiosa en el mundo católico que acabó por abrazar la doctrina del alevismo? Esta segunda pregunta para Jalil.
Ok, y solo antes de dar la palabra a nuestros ponentes, hay una pregunta más, esta es de Felipe Gaitán, que nos pregunta, ¿qué pasa con la población que se ha declarado sin religión? Es decir, ¿cómo perciben la gestión de lo religioso en estos contextos que ustedes nos han expuesto ahora? Y hay una cuarta pregunta en el chat. Dice, ¿cómo se evita en las escuelas la confrontación por inclinaciones religiosas en Alemania? Hay otra pregunta, perdón. ¿Cómo se gestiona el patrimonio de tipo religioso? ¿Hay políticas de protección que privilegian algunas expresiones sobre otras? ¿Cómo se media con ello? Bien, muchas gracias por las preguntas. Si les parece bien, podemos seguir el orden que llevábamos hace un momento. Podríamos iniciar con Nahed y luego con Jalil. Estamos ya un poquito encima del tiempo, entonces creo que es bueno juntar todas las preguntas también un poco como a modo de concluir. Vielen Dank. Ich habe mir die Fragen auch. Sí, muchas gracias. Creo que escribí todas las preguntas. Espero que lo pueda lograr de manera pregunta. En cuanto a la discriminación y la discriminación religiosa. No hay cuestión de que en el Estado las mujeres con el velo islámico, de hecho, no hay ninguna provisión. Hay algunas que utilizan tal vez la burka o el velo islámico y tal vez cuando haya gente con kipa, ¿no? También se puede hacer. El problema es en los funcionarios públicos, la regulación o la prohibición en donde yace el derecho es en los funcionarios públicos. Ahorita se habla acerca de si se tiene que regular las escuelas y eso no va a entrar de manera jurídica, no solamente para poder separar, ¿no? Los ciudadanos tienen sus propios derechos, todo el mundo puede mostrarlo, puede utilizar la vestimenta. Sin embargo, ahorita se discute en diferentes estados y en Berlín pues no se va a aceptar que en las escuelas se utilice el velo islámico. La segunda es acerca de las escuelas y la confrontación, ¿no? Acerca del patrimonio de tipo religioso, que esto se puede hacer de manera individual y colectiva. De manera individual, cualquiera, incluso los que no tienen pertenencia a ninguna fe, también pueden expresarlo de manera interna y de manera externa. Lo que es importante y interesante es la parte colectiva de la libertad de religión, lo que estábamos hablando acerca de la corporación eclesiástica pública, ¿no? Porque existen aquí diferentes usos estatales. Y entonces aquí podemos hablar acerca de cómo se acepta o cómo se reconoce de manera colectiva. La pregunta acerca de la confrontación religiosa. Así entendí si se puede evitar la confrontación religiosa. Y esto se discute, no tenemos ningún derecho, pero se discute para el ámbito escolar. Y aquí sí hay nuevos conceptos jurídicos, la libertad o la paz en las escuelas, que debe de ser posible. Y a mí la pregunta que actualmente se discute mucho en Berlín y tiene que ver con el derecho y con la pedagogía. ¿Cómo reacciona la gente en la escuela con las confrontaciones? Necesitamos tener tal vez una pedagogía diferenciada o tal vez un derecho, y también hay una iniciativa que dice no, necesitamos tener un estado un registro estatal, se tiene que registrar y no tenemos claro qué es lo que va a pasar, cuáles van a ser las represiones. Esto no está claro y entonces por eso había hablado anteriormente acerca de la protección de los datos, de la antidiscriminación, qué es lo que va a pasar con esta confrontación en las escuelas. Yo creo que los pedagogos tienen una mejor posición acerca de esta confrontación y que pueden trabajar mejor en ello, pero en cuanto al derecho, siempre hay un recurso que se tiene que discutir, que se tiene que decidir, y eso es lo que estamos discutiendo en Alemania. Si necesitamos más pedagogos que tal vez más políticas, más hacedores de políticas en cuanto a estos temas. En cuanto a la última pregunta, voy a tratar de hablarlo de esta manera. Desde los años 90,
administración religiosa empezó a hablar acerca de un estado eclesiástico, porque pues no podíamos separar si eran católicos o evangélicos. Después de los años 90, cuando empezó a haber más casos de musulmanes en Alemania, cambiaron el concepto y entonces ahora en el derecho hablamos más no acerca de un estado eclesiástico, sino de un derecho constitucional de la religión. Y entonces aquí hablamos ya más de la pluralidad y también del entendimiento que tenemos acerca de la religión como una parte de la Constitución en su totalidad se tiene que observar y también pues esto significa que la pluralización el pluralismo tiene que también ser parte de este tipo de discusiones. Espero que con esto haya podido contestar o por lo menos de manera general cada una de las preguntas y ahora me gustaría darle la palabra a Halilja. Ich habe ihn im Rahmen meiner Forschungsarbeit UFO genannt. Heißt natürlich de hecho, en mi disertación lo llamaba UFO. Él se llama de manera diferente, por supuesto que no puedo mencionar su nombre, pero en mi trabajo doctoral UFO se llamaba. No sé qué tanta protección en cuanto a los datos privados tengan aquí, pero bueno, solamente era eso entonces. Y tal vez hacia la siguiente pregunta que está relacionada acerca de cómo se puede evitar la confrontación en las escuelas. Yo creo que en las escuelas tienen diferentes posibilidades de poderlo evitar y especialmente en una institución, sobre todo cuando se trata acerca de prácticas discriminatorias en cuanto a una persona, cuando hay alguien profesional y trata de lograr una solución. Otro proceso podría ser también por medio de mediadores, implementar esta figura dentro de las escuelas para que puedan resolver los conflictos que existieran. Y una tercera posibilidad sería que en Alemania cada vez más se discute cada vez más acerca de la creación de conciencia y por parte de los profesionales y por medio de la asistencia de estos profesionales para poder contar cuáles son las vulnerabilidades o los temas que los están tocando, que los están conmoviendo y poder tener este espacio para poder hablar, para poder reflexionar en y en este proceso de plática, de discusión, se pueda fortalecer tal vez su identidad en el mismo sentido que del empowerment y en el mismo contexto de la religión, cuando hablamos acerca de esto, acerca del pluralismo, de la diversidad que también a través de los procesos de migración y de globalización se han logrado. Tenemos que pensar cada vez más en los diferentes tipos de clases que se deberían de dar tal vez sobre diversidad religiosa o sobre ética. Y pues yo siempre pido que no se den clases de religión en las escuelas. Tal vez este sea un éxito para la comunidad aleví en Alemania, que los niños alevíes puedan tener clases de religión. Sin embargo, aún así yo pido que este conocimiento acerca de las religiones, de las sociedades religiosas, venga por parte de otros como conocimientos, como conocimiento cultural para todos, pero como algo general que se pueda compartir para poder generar diálogos, para poder generar un compartimiento compartir experiencias y lograr un entendimiento común. Eso es lo que yo siempre pido. Y podría yo tal vez... Quiero decir dos cosas. Primero, la primera es que existe tal vez como ¿no? Un tabulario. No podemos hablar desde la nada, ¿no? Existe una genealogía. Por ejemplo, la religión es uno de los derechos fundamentales más viejos de los humanos, de los hombres. Y en Europa, o por lo menos en Alemania, se ha
se ha manejado de esa manera de que las iglesias siguen teniendo su propia posición, a pesar de que cada vez tengan menos adeptos, menos miembros. Siempre se discute acerca de cuál será el futuro de la religión y si se tiene que enseñar en las escuelas, especialmente el protestantismo y lo evangélico, la religión, el evangelismo, ¿no? Pero como Jalil lo dijo, podemos entrar de dos maneras. Estas son las genealogías que nosotros conocemos, por lo menos acerca de las religiones en Alemania, y puede existir el peligro de que las religiones pueden adecuarse a las estructuras eclesiásticas y después también cómo lograr la confrontación. Por ejemplo, también cuando hablamos acerca de otras religiones, en los musulmanes no existe ningún papa, ¿no? O como Jalil Jan también dijo, en cuanto a las clases de religión, clases de religión en las escuelas públicas, sí o no, este cuestionamiento, lo que yo puedo decir es que las iglesias que tienen esta palabra son cuando ellos no quieran dar esta clase y tal vez no haya más mayoría para poder dar estas clases, entonces también tiene que ver con el cuestionamiento de las desigualdades para la introducción de los otros, que no se pueden introducir estas nuevas clases para las otras religiones. Entonces, una vez más, la religión también es conocimiento, la religión y solamente así como conclusión, religión es más que un legado cultural, sino un legado de conocimiento y está aunado de manera normativa hacia la religión y hacia nuestra convivencia normal. Pero así como Jalil Jan ha dicho, qué tanta normatividad, qué tanta libertad y qué tanta normatividad podemos posibilitar con la religión, y también estamos pues obviamente en el proceso de discusión, como también el doctor Jalil Jan habló, estamos en este proceso y tal vez podríamos hacer como publicidad hacia Alemania para poder alentar este tipo de discusiones en Alemania y que las puedan ver para que puedan ilustrarse, porque también es muy importante que tiene que ver con con una marca muy fuerte hacia los derechos fundamentales y también todas las otras libertades de las que se hablan de manera constitucional. Por supuesto que aquí hay mucha tensión en Alemania porque todo esto se está ilustrando a partir de muchos otros países en Europa y también puede ser muy importante para la discusión internacional. Y obviamente podemos seguir en contacto para mantener la discusión activa. Gracias. Quisiera darles a ambos las gracias. Y de verdad que fue pues un conversatorio muy enriquecedor para la cátedra y para todos. Sí, me sumo al agradecimiento de Andrea. De verdad es una pena contar con tiempo limitado. No podemos ya abusar del tiempo del servicio de traducción y tampoco del aula virtual, pero coincido con Andrea en que ha sido una plática muy fructífera, muy interesante, y yo de verdad les agradezco muchísimo por esto y esperaría que sea solamente el primero de muchos encuentros. Creo que ha sido una experiencia excelente y de verdad espero continuar con el diálogo. Nuevamente, gracias también al equipo de la cátedra, al equipo de Intercimex, al equipo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Andrea, muchas gracias por la iniciativa. Gracias, Nahed, gracias, Jalil, y nos vemos pronto seguramente.